Fernando Ibarra, presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CEDOC, y presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, siempre es un honor el poder compartir este espacio de orientación. Buenos días también. Ustedes no fueron parte del acuerdo en las reformas laborales consensuadas entre empleadores, trabajadores y gobiernos. ¿Qué pasó? ¿No los invitaron o por qué no quisieron participar? No hemos participado porque desde el comienzo hemos cuestionado la forma como se conformó ese Consejo Nacional del Trabajo, en la que el anterior ministro emitió un reglamento que le permitía al gobierno cooptar la representación de los trabajadores en dicho comité. En consecuencia, la representación sindical no está realmente ubicada en ese consejo. Ahí lo que hay es simple y llanamente la misma tradición de la gente que con Correa aplaudía, que después dijo que le habían tirado durante 10 años tierra en los ojos y que ahora sigue en la misma dinámica de seguir aplaudiéndolo todo, dándole espalda de manera desleal a la defensa de los derechos de los trabajadores. Las reformas aún deben ser enviadas a la Asamblea para aprobación, pero se establecerían 3 jornadas laborales, por ejemplo, la ordinaria, la de 40 horas a la semana, 8 diarias de lunes a viernes, pero también por excepción, decía el ministro, una especial que podría significar las mismas 40 horas, pero no necesariamente 8 diarias, sino 6, por ejemplo, o de lunes a sábado. ¿Se dejaría de reconocer la diferenciación del sábado y el domingo, que se pagaban las horas al 100%? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo si ese proyecto de reformas laborales lo único que busca es una precarización brutal del trabajo en el Ecuador? Aquí lo único que se está buscando es que los mismos de siempre terminen acumulando más dinero a costa del esfuerzo, el sacrificio de la clase trabajadora ecuatoriana. No se puede hablar de que con esas reformas de la noche a la mañana se van a generar 5 millones de empleos, ni van a haber 5 millones de emprendedores. Imagínese usted, si cada emprendedor necesita $10.000 para poner un negocio, 5 millones de emprendimientos, ¿cuánto requiere? Requiere $50.000 millones. Es decir, nos están cuenteando, nos están mintiendo. Lo que quieren es simple y llanamente meterle la mano al bolsillo a las remuneraciones de los trabajadores para exprimirlos cual mitad de naranja y luego desecharlos. Estamos en una política donde los empresarios han optado la posición del típico hombre que va a comer gratis en el mercado, que va probando de puesto en puesto, se llena completamente y no ha pagado un centavo. Por poco los empresarios quieren que nosotros les paguemos por ir a trabajar con ellos. Pero lo que decía el ministro es que la idea de estas reformas o estas modalidades es lograr facilitar la contratación, es decir, no solo asegurar los empleos actuales, sino facilitar que se pueda dar nueva contratación con modalidades, porque excepcionalmente, decía el ministro, según el giro del negocio, pues hay trabajos o empleos en los que se requiere no necesariamente esa modalidad de 8 horas diarias, sino que incluya también el fin de semana. Pero ¿qué pasa allí legalmente incluso? Bajo el principio constitucional de no regresividad de derechos y más bien de hacer que los derechos sean progresivos, vayan mejorando, esta propuesta desde ya es totalmente inconstitucional en el campo estrictamente jurídico. El otro que va a generar 2 regímenes de explotación. Por un lado, el actual régimen laboral, y por otro lado, trabajadores nuevos. Un padre trabajando en una empresa va a ver a su hijo como en cambio no va a poder cobrar horas extras porque lo pondrán a trabajar 12 horas, lo pondrán a trabajar sábado y domingo sin recargo alguno. Es decir, discriminación en una misma empresa para una misma tarea. Eso tiene a todas luces marco de inconstitucionalidad, claro, y la Asamblea Nacional debe entenderlo así. No se propone sobrepasar las 40 horas semanales, pero lo que sí se está diciendo es que podrían ser más de 8 diarias o incluso que sean más de los 5 días, es decir, de lunes a viernes, sino que se incluya también un sábado y un domingo. Pero el ministro decía, bueno, es que esa jornada de 40 horas se tiene que definir entre empleador y trabajador. Pero ¿qué les preocupa a ustedes? Que la mayoría de veces es el empleador quien termina definiendo, es decir, creen que mañana se van a establecer esas 40 horas, pero como quiera el empleador. El doctor Pindergote hace unos momentos hizo un comentario mostrando su preocupación sobre que en la práctica esto funcione como de manera ideal se plantea. En la práctica lo que va a suceder es
la imposición del poder del empleador para someter al trabajador a su voluntad y a sus intereses. Ya el gobierno emitió 7 nuevas formas de contrato y se nos dijo que con esas 7 nuevas formas de contrato se iban a incrementar los empleos en varios sectores, entre esos las bananeras, las florícolas. Yo recibo a diario las quejas de los trabajadores de las florícolas y de las bananeras, donde realmente lo único que hicieron fue cambiarlos del régimen laboral para explotarlos más, para exprimirlos más, sin consideración alguna. Es decir, no es por esta vía de flexibilidad laboral brutal con la que vamos a lograr los famosos 5 millones de empleos que tanto se habla y que en la práctica lo único que se está haciendo es a la misma clase trabajadora que ahorita tiene trabajo, la van a cambiar del régimen para explotarla más. Pero que hay que facilitar la contratación laboral, hay consensos en eso. El tema es bajo qué costo, si es únicamente bajo el costo del trabajador. Y por eso pregunto, ¿hay algún estudio de la OIT, por ejemplo, sobre la competitividad, sobre los costos, como los laborales? ¿Es necesariamente el costo laboral el que nos está haciendo menos competitivos o qué otros factores son los que están encareciendo la producción? Usted acaba de hacer una pregunta que es la que debería llevarnos al debate nacional. ¿Cuál es el problema en el mercado laboral ecuatoriano? Los problemas están en otro lado. Los problemas están, por ejemplo, los sobreprecios que los propios empresarios se ponen en su plantilla, porque incluyen a sus parientes con altos sueldos para no pagar al final en el resultado utilidades, no pagar impuestos. Cuando los famosos gastos corporativos con tarjetas de crédito donde se hacen un sinnúmero de gastos, se contratan asesorías que nunca se hacen. También los costos de las tarifas de servicio. Nosotros hemos dicho que se hace necesario revisar las tarifas para el sector productivo. El tema del anticipo del impuesto a la renta, el tema del impuesto de salida de capitales, es por otro lado donde hay que buscar ser competitivos. No se puede buscar ser competitivos con la explotación laboral, con el abuso laboral, el someter a la clase trabajadora a situaciones realmente de indignidad. Una población sin capacidad de compra, ¿cómo va a demandar productos? Y si no se demanda productos, Steffi, ¿cómo vamos a dinamizar la economía? ¿Cómo se explica, Fernando, que haya también un grupo de trabajadores que esté de acuerdo, de hecho que se han reunido, que han logrado este consenso que es entre gobierno, empleadores y trabajadores? Porque lo que argumentan ellos, que más bien quienes no están de acuerdo con estas reformas es porque hoy sí tienen un trabajo, un puesto de trabajo, entonces no les importa si mañana se genera o no nuevos empleos. ¿Qué dice usted sobre eso? Mire, sería irresponsable pensar solamente en un sector de los compañeros trabajadores del país, pero pensar en los que no tienen empleo no significa llevarlos a cualquier tipo de trabajo, es decir, con tal de conseguirles trabajo, mandémoslos a la esclavitud laboral. Eso es inconcebible en estos tiempos. Quienes han respaldado esa reforma, unos han sido descalificados por su propio bloque sindical. En el caso del señor Zarango, el Frente Unitario de Trabajadores ha desconocido su posición. Los otros son acólitos del gobierno. Eso no tiene ni siquiera nombre para mencionarse. No se puede hablar de un acuerdo con el sector sindical sobre un proyecto de reformas laborales que es regresivo en materia de derechos, que atenta contra la dignidad de los trabajadores, que no tiene el menor soporte técnico, que simple y llanamente es la vieja codicia de un sector empresarial que busca aprovecharse de una crisis mal montada para con ese pretexto ir a la flexibilidad laboral neoliberal que tanto lloraban. Se está abriendo ahora la posibilidad de un contrato de emprendimiento. ¿Para qué? Para que el periodo de prueba de los trabajadores se pueda extender, no a 3 meses como es actualmente, sino hasta 3 años. Y en caso de que el emprendimiento no funciona, las indemnizaciones no serían como en el caso de contratos indefinidos. ¿Ustedes no creen que esto sí podría estimular a los emprendedores a contratar sin que mañana tengan que asumir estos costos altos en caso de que, por ejemplo, un trabajador no cumple o no funciona o no sean suficientes los 90 días como un periodo de prueba? Es absurdo, porque simple y llanamente cada vez se han desarrollado mejores técnicas de selección de personal. Hoy, a la semana, un empleador sabe si su trabajador es bueno o es malo, sabe qué condiciones puede darle. Por lo tanto, eso de las pruebas, un poco me recuerda a lo que pasa en Inglaterra para variar. La reina de Inglaterra hasta ahora se convence que el hijo está apto para gobernar. Se va a morir el pobre príncipe Carlos y nunca será rey. Aquí no se puede seguir abusando del tema de la prueba para con la prueba pretender tener en inestabilidad laboral a la clase trabajadora.
se requiere otro tipo de mecanismos de incentivos al aparato productivo, de tal manera que no sea por el lado de los trabajadores por donde se quiere plantear. Hoy se está planteando inclusive peligrosamente el que la CFN, dígase el Estado, todos los ecuatorianos, entremos a ser codeudores solidarios de los préstamos que los emprendedores hagan en el sector financiero privado. Es decir, un emprendedor obtiene un crédito al 28, al 30%, no lo puede pagar, lo va a cubrir la CFN por lo tanto son dinero de todos los ecuatorianos. El lucro chulquero de la banca va a estar garantizado con el dinero de todos los ecuatorianos. Si tantos recursos hay para eso, ¿por qué no invertir de otra manera para generar empleo? El gobierno debe cumplir este compromiso también ante el FMI de reducir la rigidez del mercado laboral y mejorar la competitividad. Digamos que eso fue lo que ofreció. Temas como los costos de despido excesivos o falta de modalidades de contratos, dice el gobierno, es lo que podría estar frenando la contratación. Pero si la idea es privilegiar la creación de nuevos empleos, hay que buscar crecimiento económico. Solo produciendo más mañana se podrá contratar más. Pero ¿qué otras medidas sugieren ustedes, si no están de acuerdo con estas, para incentivar la creación de nuevos trabajos y no solo cuidar los actuales? Hay un principio fundamental en materia de relación laboral. Para los empresarios, facilidades en materia tributaria, en materia fiscal, seguridad jurídica. Para los trabajadores, derechos, seguridad jurídica en cuanto a sus derechos, porque si no la sociedad se vuelve injusta, no se redistribuye bien la riqueza. 11 años pasaron los españoles bajo el gobierno de Rajoy con reformas laborales constantes, casi se arruina hasta el fondo de pensiones. Y hoy han votado por el gobierno socialista, y ojo, yo no soy socialista, pero han votado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Precisamente ¿por qué? Porque reconocen que la inestabilidad laboral, los contratos temporales son contratos basura, que arruinaron más la economía española, que generaron más injusticia, que generaron sobre todo una explotación laboral mayor. Por lo tanto, el país tiene que sentarse a discutir, por ejemplo, el modelo de acumulación. Mientras aquí se acumule por precio, no vamos a generar trabajo. Tenemos que acumular por volumen para que la empresa privada genere y riqueza por venta por volumen y no por precio, porque tenemos los precios más altos de la región y con eso es imposible generar empleo. Y es la opinión y las preocupaciones también de Fernando Ibarra, el presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. A usted.